Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que ya os hayáis recuperado de las celebraciones de Año Nuevo. Feliz 2016 y os deseo lo mejor para este año que empieza. Desde el punto de vista del trading, pues vamos a seguir un poco, vamos a intentar recuperar ya desde hoy un poco la rutina habitual y por lo tanto vamos a hacer un resumen semanal que en esta ocasión es un resumen pues bastante importante porque vamos a hacer un poco de recopilación de lo sucedido en este 2015 y vamos a ver un poco qué va a pasar en las próximas semanas o qué intuimos que va a pasar en las próximas semanas. Ya os adelanto que hay alguna sorpresa en los mercados que están dando alguna señal que puede ser pues de interés. Vamos a ver un poco esta evolución. Esta semana con mucha gente, digamos, en plan festivo, pues bueno, lo que podemos hacer es hacer ese balance anual y preparar el 2016, ver qué ha pasado durante este año en los mercados. Sin duda la noticia importante del año y de la que se ha hecho un gran seguimiento en todo momento ha sido la esperada decisión de la Fed y veremos un poco pues cómo ha afectado en este aspecto, ¿no? En el euro dólar pues vamos a ver unas dudas razonables pues sobre los acontecimientos que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Estas dudas razonables a nosotros nos hacen pensar que el par se aleja de esa paridad que algunos vaticinaban como inmediata. Nosotros creemos que el escenario actual pues da una posibilidad más que de alzas que de bajas, al menos en el corto o medio plazo. No queremos decir que veamos al euro en niveles de 1,35, pero sí que pues posiblemente lo veamos testeando niveles de 1,14. Esa es nuestra, digamos, opinión a día de hoy. Respecto al libra dólar, encontramos la libra dólar en zona de control, en un punto estratégico muy interesante, en mínimos de más de 2 años. Veremos a ver lo que pasa y veremos a ver si es capaz de romper esta zona a la baja y por lo tanto pues hacer un movimiento de cierta consideración. Ya cerramos el año pasado en la última sesión, casi los últimos momentos, con un muy buen movimiento de caída de la libra dólar, por lo tanto ya ha dado algún aviso al respecto y parece que hay presión bajista en esta zona. Respecto al dólar yen, lo veremos buscando pues nuevas zonas de soporte después del ataque fallido de los 125 yenes y estamos viendo quizás un movimiento pues de debilitamiento del dólar, ¿no? Que va en consonancia con el resto del mercado, excepto en el caso de la libra dólar, como veremos ahora. El caso del oro también es un caso particular. Estamos esperando algún rebote técnico dentro de este claro contexto bajista que le está acercando al nivel psicológico de los $1000 por onza, que podríamos ver en un plazo no muy lejano en el tiempo. Y respecto al dólar australiano, veremos cómo los toros se recuperan ligeramente dentro también de este contexto bajista. Parece que vemos una cierta reacción con una cierta fuerza que podría atacar pues los niveles de zona de control de esta tendencia bajista. Por último, pues bueno, como activo de la semana y para empezar este año 2016, pues os vamos a hablar del petróleo, ¿no? El petróleo porque ha efectuado, nos ha dejado un dibujo interesante para esta primera semana del año, un dibujo en el cual nos produjo también un movimiento muy contundente en los últimos momentos de negociación del año y que nos deja una clara zona de resistencia a superar. Pues vamos ya a ver los gráficos y vamos a empezar con el euro dólar, que nos deja pues una última semana del año en un contexto más o menos parecido a las anteriores. Si echamos un poco la vista atrás, pues bueno, vamos a ver si podemos ver cómo ha habido un cierto rebote que se ha visto frenado esta última semana del año en esta zona de 1,0975 aproximadamente. Esta semana pues es una semana un poco floja en este sentido porque venimos de las fiestas de Navidad y todo el mundo ya está pensando en fin de año y normalmente pues no se producen movimientos de interés. Aún así, pues bueno, podemos ver cómo el final de semana nos deja, bueno, pues un movimiento de cierta, digamos, contundencia, un movimiento que se produzca más o menos en bastantes activos de corrección para acabar cerrando el año. Cerramos el año a nivel de 1,085, pero a pesar de esto, pues como os decimos en el titular y por lo que veremos
más adelante, pues nosotros creemos que pueden haber señales que nos pueden indicar que veamos un nuevo rebote en el euro dólar. Aquí tenemos un gráfico semanal en el que podemos ver pues que realmente este 2015, por mucho que nos parezca que haya sido un año en el cual el euro dólar pues puede haber bajado, es totalmente al contrario. El año fuerte de bajada fue el 2014. Desde julio de 2014 hasta prácticamente inicio de este 2015, primer trimestre de este 2015, pues el par nos llevó de 1,37 a 1,05. ¿Vale? Ese ha sido el recorrido realmente potente del euro dólar, porque durante este año nos hemos movido en una horquilla que ha ido entre los 1,05 y los 1,15. ¿Vale? Esos 1000 pips, si no calculo mal, aproximadamente son los que han pues comprimido o han contenido el movimiento de especulación en este par. Solo ha habido, fijaos que dentro de esta zona que estamos definiendo nosotros aquí, una salida en una semana puntual que ha sido en agosto. ¿Vale? Ahora mismo no sé decir si hubo alguna noticia macro o algo al respecto, pero hemos visto como hay una salida puntual y una vuelta bastante violenta, ¿vale? Por lo tanto, esto puede ser seguramente debido a alguna new que se produjo pues esa semana de agosto. Por lo demás, tenemos un techo excelentemente definido en esta zona de 1,14 y algo. Es una zona que, digamos, bueno, sería, en el caso de que llegar, difícil superar, porque es un techo, ha sido el techo, digamos, de cierre durante todo este 2015 y es un punto de referencia interesante. De la misma forma, tenemos esta zona que está comprendida entre el 1,04 y algo, pongámoslo aquí, entre, sí, el 1,04 exacto, 60, y el 1 aquí pues 0,570. Esos 100 pips son 100 pips que son una zona bastante dura de soporte en este sentido, ¿no? Aún así podemos ver que las últimas semanas realmente el par se ha mantenido completamente rangado en un rango pues bastante estrecho, que ha ido en una zona de prácticamente 200 pips exactos, ¿vale? Entonces, pues bueno, no vemos al par con fuerza ahora mismo para afrontar nuevos descensos, y veremos, sobre todo lo que comentaremos más tarde, ciertos posicionamientos de grandes operadores que nos hacen pensar que podríamos ver al par otra vez intentar testear niveles superiores como mínimo al 1,11 y acercarse a la directriz del movimiento bajista, que en estos momentos pues podríamos interpretar como está la media esta de 50 periodos, y nos llevaría a niveles de 1,1270, 1,13. Por lo tanto, atención, porque podríamos ver este rebote, que es un rebote de 500 pips para empezar este trimestre del 2016. Respecto a la libra dólar, escenario completamente diferente. Vamos a ver aquí pues el corto plazo, un corto plazo que nos deja una última semana del año con una caída vertiginosa en la última sesión. Si vemos un poco más dentro del contexto, digamos, semanal, pues podemos ver cómo la caída ha venido precedida de una zona lateral y de un descenso a mediados de semana, respetando la directriz bajista, ¿vale? Que es mucho más importante, digamos, que por ejemplo en el caso anterior. Y pues bueno, nos dejan mínimos de 1,47, es decir, unos mínimos muy importantes, como podemos ver aquí en el largo plazo. Pues bueno, tenemos aquí un mínimo pues prácticamente muy interesante, un mínimo que nos da la directriz de la línea de tendencia, pues una directriz también interesante. La podemos corregir un poco, pero vamos, es una directriz que nos marca esta línea de mínimos, digamos, esta tendencia de mínimos iniciada en 2010. Por lo tanto, atención a este momento, porque el momento de debilidad de la libra dólar pues puede dar con perforaciones que sean especialmente intensas. En ese sentido,
Lo único que podemos achacar a este movimiento pues es un poco la falta de actividad, la falta de volumen que vemos aquí. Es decir, la actividad que ha habido en periodos anteriores donde se ha intentado una cierta recuperación, pues ese volumen ha desaparecido y no ha entrado en esta última caída. Por lo tanto, veremos a ver qué sucede. Podríamos ver un rebote que entraría dentro del contexto general del mercado, como os estamos diciendo, que es un contexto que para nosotros es de debilitamiento del dólar de nuevo. Por lo tanto, en el medio plazo hablamos, por lo tanto, pues digamos, la libra dólar se alinearía con esta situación de mercado en el caso de que aquí, en vez de haber una perforación, se produjera un rebote. De todas formas, hemos hablado siempre de la importancia de examinar la correlación entre activos y realmente ahora no lo tenemos aquí, pero si podemos después vamos a recuperar un gráfico de correlación de la libra dólar y del euro dólar, dos activos tradicionalmente muy correlacionados y que ya hace unos años han perdido esa correlación histórica. Por lo tanto, no sería de extrañar que la libra dólar siguiera una senda diferente al euro dólar, por ejemplo, y al resto de activos en este sentido, en esta situación actual. En el caso del dólar yen, vemos el dólar yen con una profunda reacción en esta última semana del año, a continuación de este rechazo que vimos aquí la semana anterior. Vemos como la caída, pues bueno, es una caída, digamos, intensa, ¿no? Es una caída intensa que nos hace profundizar este descenso. Por lo tanto, vemos aquí cómo se materializa este rechazo, ya no de la línea de 125 yenes, sino de la proyección que hemos efectuado aquí de los dos máximos anteriores. Por lo tanto, bueno, pues vemos al dólar yen conformando una estructura también que nos podría indicar que es una estructura de debilidad del dólar. Recordar la alineación normalmente del dólar yen con el mercado de bonos USA, que también es una alineación importante. Parece que se están dando movimientos que normalmente son movimientos significativos y que a nosotros pues nos hacen leer, insisto, en una futura e inmediata debilidad del dólar en este sentido. Nos podemos equivocar, como pasa en todo y como pasa en los mercados especialmente, pero realmente tenemos varias señales que eso es lo que indican. Luego, pues nosotros, en función de estas señales, podemos posicionarnos en el mercado, siempre dimensionando bien nuestra gestión del riesgo por si nos estamos equivocando. La operativa de los mercados al final es así de complicada y así de sencilla. Mucho precaución esta semana que viene con este nivel de 119 niveles por debajo de 119.50. Son niveles importantes y niveles a conservar si no queremos ver caídas importantes. La figura que nos está creando aquí es una figura que nos podría dar pues también una caída de cierta intensidad. Respecto al dólar australiano, pues vamos a ver la última semana del año que nos ha deparado después de esta reacción que hemos visto. Ha seguido la reacción, ha seguido el impulso alcista y le hemos visto al par pues prácticamente en máximo mensual, si no me equivoco. Vamos a corregir aquí. Efectivamente, si no vamos cerrados por muy poco, seguramente por muy poco, pero vamos, deja el mes prácticamente en neutro, ¿vale? O sea, ha habido una primera parte del mes que ha habido una profunda caída, ha tocado niveles de 0,7109 marcando mínimo y ahora nos cierra el año pues con una proyección alcista bastante contundente. Si vemos en el largo plazo, vemos también aquí una cierta figura de freno de esa caída. Ya no parece ser que no está dirigiéndose a estos mínimos históricos generados a partir de esta directriz que empieza en 2008, sino que ya parece que está generando una directriz acelerada y la está respetando por ahora, que vemos que ha habido ya un tercer testeo de esta directriz con un rebote bastante contundente. Por lo tanto, precaución, debemos ver a ver qué pasa, sobre todo nivel a considerar, nivel de 0,74.
este nivel es un nivel interesante para ver si podemos intentar atacar niveles superiores que ya serían los niveles que actúan como directriz, o zonas que actúan como directriz de este movimiento en 75-50 y zonas ligeramente superiores. Lo tiene difícil por todo el contexto que rodea al dólar australiano, el par en este momento, para efectuar esta subida, pero no es de descartar que visite estas zonas. Luego en estas zonas ya será más complicado ver roturas hasta niveles superiores. En el caso del oro, vemos el oro, como podéis ver aquí, pues bueno, el oro es un activo que ya nos tiene acostumbrados a altos niveles de volatilidad. Vamos a ver, se ha mantenido plano durante prácticamente toda esta semana, no ha habido movimientos de interés, si bien pues venimos de unas semanas bueno, relativamente agitadas, ¿no? ¿Vale? Unas semanas en las que ha habido movimientos de cierta intensidad, pero siempre manteniéndose en un rango que no ha pasado nunca de los $1080, cosa que nos aleja de esta zona de control de más largo plazo con la que habíamos estado trabajando pues la mayor parte de este 2015, que es esta zona de $1170, que sin duda es la zona que está actuando como directriz, o está en este momento el nivel directriz de este movimiento bajista, en estos $1170 por onza. El par ahora mismo se halla en mínimos desde hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal, pues podéis ver exacto, mínimos desde 2010. Y con una clara visión mirando hacia niveles de los $1000 por onza, que es ese nivel psicológico, pero que realmente no es un nivel técnico, sino que si nos vamos hasta este nivel seguramente podremos ver niveles de $985 por onza, efectuando ya un retroceso, una recuperación espectacular, un retroceso espectacular de este movimiento pues que hemos visto en el oro, pues bueno, de ascenso, ¿no? Podemos ver aquí realmente, pues bueno, como en estos momentos estaríamos, atención en este interesante también nivel FIBO, en el nivel del 50%, es decir, ya habríamos devuelto al mercado el 50% de lo que nos dio en esa subida vertiginosa durante pues estos 7 años, ¿no? Lo que se ha subido desde el 2003 hasta el 2011 en un proceso de 8 años, pues se ha perdido en 4. En 4 se ha perdido la mitad, o sea que ya vamos más o menos, digamos, al mismo ritmo. Pese a que tener un claro posicionamiento bajista y un claro pronóstico bajista, como es el caso del oro, yo siempre recomiendo mucha precaución con este activo, porque a pesar de tener este claro pronóstico, porque yo diría que prácticamente el mercado es unánime en ese sentido, el oro es un activo muy volátil, que tiene mucha volatilidad y por lo tanto es bastante difícil de operar. Es uno de los, creo yo, activos más difíciles de operar y con los que hay que tener más precaución, y por lo tanto es bastante importante que sea un trader bastante experimentado, porque si no nos puede dar sustos importantes. Insisto, a pesar de lo fácil que os parezca a priori, porque tiene un pronóstico claro, no es fácil en absoluto, y aparte el cálculo del apalancamiento aquí en el oro, el PIB está a nivel de centésima de dólar, y por lo tanto cuidado con esto, porque cualquier movimiento que nos pueda parecer mínimo, pues es un movimiento importante que nos puede hacer un agujero pues bastante importante en la cuenta. Y bueno, pues esto ha sido más o menos la visión general de este mercado en esta primera semana del año, y vamos a ir ahora sin más dilación, pues a ver un poco el activo de la semana. El activo de la semana, vamos a coger nuestra tabla de dibujo, como sabéis, es el petróleo, el activo que os hemos comentado. Y en el corto plazo, ¿por qué? Pues bueno, porque queremos examinar este movimiento que hemos visto aquí, ¿vale? Que es el que os voy a pasar a relatar ahora mismo, y el por qué lo hemos cogido como activo de la semana. El petróleo es un activo que está siendo bajista claramente durante estos meses. Lo hemos visto con una bajada importantísima, que nos ha llevado a niveles de mínimos prácticamente históricos. Salen todos los periódicos, en todos los sitios se está hablando de esta bajada del petróleo, se especula sobre cuál es el origen, etcétera. Ya sin meternos en estos temas, que ya son bastante más complicados,
vamos a meternos en nuestro papel de trader técnico y vamos a ver un poco qué ha pasado en el corto plazo, ¿no? Sobre todo esta última semana del año, que nos ha dejado este movimiento que vamos a ver ahora, ¿no? Venimos un poco de mínimos con una cierta, digamos, recuperación del petróleo, y vemos, pues bueno, que nos ha generado esta zona de aquí, vale, con esta entrada de volumen. Por lo tanto, vemos que aquí hay presión bajista porque el volumen entra justo cuando la cotización se da la vuelta, vale. Vemos que pues está efectuando esta figura de vuelta, vuelve otra vez a intentar romper este nivel aproximadamente de los 37 dólares por barril. Volvemos aquí a ver esta aparición del volumen, volvemos aquí a ver aparición del volumen aquí, vale. Por lo tanto, parece claro que el consenso del mercado es un barril entre los 36 dólares por barril y los 37, vale, en esta última semana. Pues veremos a ver lo que pasa, porque ¿qué ha pasado? Que esta zona de aquí, pues bueno, se ha respetado más o menos aquí. Podemos ver aquí otra vez como el volumen relativo nos indica que está entrando gente que estaba fuera del mercado en ese momento, y aquí de una forma ya más contundente vemos como sigue entrando gente que está fuera en ese momento del mercado. Por lo tanto, interesante. Y atención aquí a destacar este último sprint del año, que parece que han querido subir el precio, digamos, del barril hasta niveles otra vez cercanos a este nivel de 37 sin tocarlo. Veremos cómo se inicia el año, pero realmente en el corto plazo está claro que el nivel a considerar es este nivel de 37.30. Este nivel de 37,30 dólares es un nivel que deberemos vigilar muy estrictamente para ver si nos acaba dibujando esta figura de triple techo, ¿no? Que parece que aquí nos deja, ¿vale? Estaría dejando aquí una figura de triple techo, y por lo tanto deberíamos esperar a la rotura de la proyección de esta línea de aquí para ver posiciones bajistas de nuevo, que es lo que más o menos el mercado está intuyendo que puede pasar con el petróleo. Y ahora, pues antes de acabar, vamos a efectuar un comentario adicional sobre el tema del euro dólar, como os hemos hablado, ¿no? Habrá gente que le habrá sorprendido que yo hable de posibles alzas en el euro dólar, pero no lo digo porque tan solo el análisis técnico nos indique que se puede estar germinando pues un rebote, no puede haber entrada de alcistas en este momento, sino que además podemos ver como los grandes operadores pues tienen algo que decir al respecto, ¿no? Vamos a ver dos gráficos que sabéis los que seguís a forexperiences.com, que son gráficos con los que nosotros trabajamos habitualmente, ¿eh? Es el gráfico del COT, ¿vale? El Commitment of Traders del CME de Chicago, ¿vale? Este gráfico que expresa las posiciones de futuros de los operadores del CME, ¿vale? Tanto este como este de aquí. Ahora vamos a ver las diferencias entre los dos gráficos y os los voy a explicar un poco, ¿vale? El benchmark aquí, que es el que veis en granate, en los dos casos es la cotización del euro dólar, que podéis ver pues más o menos que la cotización, ¿vale? Es exactamente igual. En este gráfico superior tenéis el gráfico correspondiente a los dealers, ¿vale? Que es un gran operador, una tipología de gran operador que tiene definido el CME, que se caracteriza principalmente por ser naturalmente vendedores, es decir, están utilizando estas inversiones para hacer hedging, hacer coberturas, ¿vale? Por lo tanto, debéis verlos desde el punto de vista contrario. Es decir, ellos esperan que el mercado pueda hacer lo contrario de la forma en que se están posicionando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, para corregir esto, lo que estamos haciendo es utilizar vamos a ver, porque aquí igual no lo vemos porque hemos puesto aquí esto de aquí, ¿vale?
utilizar el dólar index, es decir, no estamos viendo el euro dólar en sí ni los COT del euro dólar, sino que vamos a coger el dólar index, que es un poco la contrapartida del euro dólar, ¿vale? Estamos viendo cómo se posicionan en dólar, por lo tanto esta correlación negativa de los dealers respecto al euro dólar pasaría a ser positiva, ya que estamos trabajando ahora con el COT del dólar index. Esto nos permite invertir esta correlación negativa. Además, este es uno de los gráficos que nosotros utilizamos más. ¿Por qué? Porque ya hablamos de ello en un webinar que hicimos con Swissquote sobre los secretos del COT, un webinar que fue un monográfico sobre cómo trabajar sobre el COT, y bueno, hablamos de las diferentes pruebas que hemos hecho sobre diferentes datos que nos arroja el COT, y en concreto el COT de los dealers del index dólar arroja una correlación del 91% con el euro dólar, como se puede ver aquí. Por lo tanto es un gráfico muy fiable, y por eso pues nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué vemos en este gráfico? Pues bueno, en este gráfico podemos ver cómo el euro dólar pues aquí nos ha efectuado un nuevo mínimo, ¿no? Pero vemos aquí sobre todo que hay acumulación de contratos. En dos fases ya ha habido acumulación de contratos al alza, ¿de acuerdo? En este index dólar. Recordad la relación inversa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, esto nos podría estar indicando un movimiento al alza. Vemos aquí, si vamos un poco más atrás, viendo desde el punto de vista histórico, como cuando estos operadores han empezado a acumular, veis aquí el eje de referencia, contratos a corto en el índice dólar, mirad lo que ha pasado con el euro dólar, ¿vale? Y aquí cuando han acumulado contratos al alza, es decir, hay una correlación, alta correlación entre el índice dólar, el COT del índice dólar y el euro dólar. Por lo tanto, esto nos estaría indicando que podríamos ver un cierto movimiento al alza. Esta es una de las señales, pero podríamos decir, bueno, es solo una señal, ¿no? Y en cambio, pues el contexto del mercado, alzas de tipos de interés en Estados Unidos, etcétera, etcétera, nos parece indicar lo contrario. Por lo tanto, tampoco vamos a hacer solo caso de una señal, pero es que nos vamos a otro COT, que es el de los asset managers, que es el de los, al final es el de los fondos, ¿vale? Que en este caso su relación es positiva, es decir, son netamente, nuevamente, son compradores. Y si cogemos el contrato, un contrato muy importante, que es el del euro dólar a 3 meses, es decir, la reserva de divisas a 3 meses que están efectuando estos operadores, pues podemos ver que también se está produciendo una importante acumulación que en este momento les está llevando prácticamente de posiciones netas bajistas, claramente bajistas, a prácticamente una posición neutra, ¿vale? A prácticamente una posición neutra. Por lo tanto, parece que está realmente esta acumulación de posiciones es una acumulación importante y que puede llegar a deducirse que es un cambio de criterio. Si aquí además pues lo interpretamos o lo intentamos interpretar como un sistema, intentamos que este planteamiento nos dé ciertas señales, haciéndole una media exponencial, pues podemos ver cómo realmente cuando estos operadores han cambiado su criterio de posiciones, el euro dólar, pues bueno, realmente ha hecho movimientos muy significativos, ¿vale? Y más cuando este movimiento del euro dólar ha ido acompañado también con la progresión, la intensificación de este cambio de sesgo en sus saldos de posiciones en futuros. Por lo tanto, una señal aquí de los dealers indicando alza del euro dólar, otra señal aquí de los asset managers indicando alza del euro dólar. En este caso la correlación de este gráfico no es tanto como este de aquí, pero creo que ronda no me quiero equivocar, pero creo que serían un 85% aproximadamente.
Por lo tanto, también es un gráfico a tener muy en cuenta. ¿Qué quiere decir esto al respecto? Que debemos tener esta idea en la cabeza, que puede haber un rebote en el euro dólar en las próximas semanas. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Evidentemente que nos podemos equivocar, pero los datos están ahí, por lo tanto debemos tener esto en la cabeza cuando vayamos a operar y no deberíamos sorprendernos si viéramos algún tipo de movimiento violento o de movimiento sostenido en las próximas semanas que fuera al alza en el euro dólar. Por lo tanto, pues bueno, es una cosa más a tener en cuenta y que nosotros tenemos en cuenta a la hora de operar. Por lo tanto, si vemos ciertos movimientos de consolidación o ciertos movimientos de agotamiento de caídas en el euro dólar, podemos intentar posicionarnos a largo esperando pues coger el inicio de lo que podría ser un movimiento de rebote importante. Bueno, pues esto ha sido todo. Creo que para ser la primera semana del año y aún estando en fiestas, pues ya ha habido bastante información y sabéis que siempre estamos encantados de responder a cualquier duda que podáis tener desde forexperiences.com. Un saludo y feliz trading.